Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 76. Capítulo 76. Batallas consecutivas contra villanos. Capítulo 76 de Ist. Batallas consecutivas contra villanos. Mei se quedó congelada en el pasillo del segundo piso, con la mente en blanco. Delante de ella, dentro de los restos destrozados de la cabina del ascensor, una imponente figura mecánica blanca flotaba silenciosamente. Una capa blanca plateada ondeaba tras sus hombros, y el chip incrustado en su frente dejó de emitir su deslumbrante rayo láser. Desde el túnel inferior, los furiosos rugidos del monstruo con aspecto de lagarto también se habían silenciado. Un extraño silencio llenó el hueco del ascensor en ruinas. El ser mecánico blanco giró la cabeza, una luz carmesí parpadeó en sus ojos electrónicos mientras se posaban en la pequeña niña acuñada en los brazos de Baymax justo afuera del ascensor. No dejaré que le hagas daño. Aunque estaba aterrorizada y plenamente consciente del poder abrumador que tenía ante ella, Mai se obligó a levantarse del suelo y se quedó de pie frente a Morgan de manera protectora. Morgan se retorcía desesperadamente, como asustada, intentando liberarse del suave abrazo inflable de Baymax. Pero el robot sanitario parecía congelado, fallando, negándose a soltarla. La figura blanca continuó mirando a la chica, sus ojos fríos y despiadados brillaban levemente con algo casi humano, antes de finalmente inclinar su mirada hacia el 16º piso. Su cuerpo pasó gradualmente de sólido a intangible, como si no fuera más que una construcción fantasmal. Atravesando sin esfuerzo el techo del ascensor, desapareció de la vista de Mai y Morgan. No mucho después, los brazos de Baymax también se aflojaron, perdiendo su control inteligente. No. Morgan corrió hacia el ascensor, pero Mai lo detuvo. Morgan, es peligroso. Gritó Mai, agarrando a la niña con fuerza. Pero Morgan, por lo general obediente, se retorcía y forcejeaba, con lágrimas en sus ojos abiertos mientras sollozaba. No lo entiendes. Él nunca me haría daño, es mí, y al alterar la densidad atómica de su cuerpo de vibranium, Jimen atravesó las paredes y corrió hacia la máquina Stark Fabricator. A través de la señal de vigilancia del segundo piso, vislumbró una figura familiar. Al ver el rostro de la niña proyectado en su mente, las comisuras de los labios de Jimen, visión blanca, se curvaron hacia arriba. Morgan. Había crecido en solo unos días. No solo había ido al MIT, sino que incluso había construido a Baymax, un robot médico que él una vez le había descrito casualmente. A este ritmo, un día ella se convertiría en una verdadera superheroína, incluso sin él. Jimen pensó en silencio. Morgan, nos volveremos a ver, pero no ahora. Sus ojos carmesí ardían mientras su cuerpo intangible se disparaba hacia el 16º piso. Allá, Jimen vio a Spider-Man enfrascado en una feroz lucha con Norman Osborn, el Duende Verde, mientras el Dr. Octopus luchaba con sus propios tentáculos enloquecidos. ¿Qué clase de batalla fue esta? Para evitar que estos villanos dañaran a Morgan, el ancla de sus sueños en Marvel, Jimen decidió no intervenir directamente. En cambio, con un simple pensamiento, una chispa carmesí de estática se coló en el chip incrustado en el cuello de Doc Ock. Enseguida, uno de los tentáculos de Doc Ock cambió abruptamente su trayectoria, empalando la espalda de Norman Osborn mientras luchaba con Spider-Man. El Duende Verde no tenía defensa preparada. Con un crujido húmedo, la sangre salpicó el rostro de Peter Parker. ¿Qué? Los tres combatientes se quedaron paralizados y todos sus movimientos se detuvieron. En el suelo, Peter yacía bajo Osborn, quien lo había estado asfixiando. Pero ahora, un tentáculo le atravesaba el pecho, y la sangre goteaba sobre él y el Doc Ock. Otto, tú. Norman miró hacia abajo con incredulidad, con los ojos abiertos por la traición. No fui yo. Lo juro, no fui yo, murmuró Doc Ock, aturdido, con los ojos vidriosos tras las gafas de sol. Peter yacía aturdido debajo de ellos, con la visión teñida de color carmesí y el hedor a sangre asfixiando sus pulmones. Y Jimen no sentía nada. Esto era solo un mundo de sueños, pero incluso si fuera real, no dudaría en enviar a estos villanos a encontrarse con Dios. Después de todo, quizás solo Dios podría perdonarlos. Zas. Jimen entró en el apartamento de Abby. Una máquina fabricadora de industrias Stark estaba activa, alimentada por un reactor de arco de energía de nuevo elemento, el mismo dispositivo que Morgan había usado para construir a Baymax. Frente a él se encontraba un hombre negro vestido con un traje de tecnología de carga. Quienquiera que seas, ya es demasiado tarde. Al percibir la intrusión de Jimen, los ojos de Electro brillaron con un rayo azul.
Con una sonrisa penetrante, le arrebató el reactor de arco al fabricador y lo colocó en su armadura. Una oleada de energía increíble estalló en su cuerpo. Jimen se detuvo en la puerta y observó. Ja, ja, ja. ¡Qué poder! Esta energía es ilimitada. Un rayo azul brotó del cuerpo de Electro, sus ojos y su piel se llenaron de arcos blancos cegadores. Serás mi primer sujeto de prueba. Muere. Electro desató un torrente de rayos al rojo vivo que envolvió a Jimen y lo lanzó a través de las paredes. El apartamento se estremeció cuando la tormenta arrancó muebles y paredes, dejando al descubierto incluso el brillante horizonte de la ciudad. Increíble. Absolutamente increíble. Electro tembló de emoción, convencido de su recién descubierta invencibilidad, tanto en este mundo como en el suyo propio. Pero entonces una voz fría y mecánica resonó detrás de él. ¿Eso es todo? Electro se congeló. Se giró, solo para ver una mano mecánica blanca atravesar su armadura y extraer el reactor de arco de su pecho. No. Devuélvemelo. Aislado de su fuente de energía, los ojos de Electro se abrieron de par en par con desesperación. Los relámpagos chisporrotearon inútilmente mientras el cuerpo de Jimen brillaba con los mismos arcos cegadores. Toma, llévatelo de vuelta. Con el fragmento de la piedra de la mente fortaleciéndolo, Jimen presionó dos dedos suavemente en la parte posterior de la cabeza de Electro, liberando la energía almacenada en una única y devastadora explosión. Grieta. Un torrente de relámpagos blancos irrumpió en el cerebro de Electro, explotándole el cráneo de adentro hacia afuera. Su cabeza estalló en un brillante espectro azul de electricidad, dividido instantáneamente por un destello de luz dorada. La tormenta de rayos consumió su cuerpo, destrozándolo por completo, y luego se extendió por la habitación. La explosión iluminó el horizonte de Nueva York como si hubiera amanecido. Jimen protegió al fabricador, evitando su destrucción por la tormenta. Con la victoria asegurada, selló al fabricador dentro de una enorme caja metálica, llevándosela junto con el reactor de arco. Su capa plateada ondeó al viento mientras aceleraba hacia el cielo nocturno sobre la ciudad. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 77. Ist capítulo 77 Héroes reunidos gracias a Jimen. Héroes del capítulo 77 de Ist reunidos gracias a Jimen. Cuando Mai llevó a Morgan, con su carita surcada de lágrimas, a través de la puerta principal del edificio de apartamentos, el edificio, antes caótico, ya había vuelto al silencio. Afuera, bajo el cielo nocturno neoyorquino, patrullas con sirenas aullando y luces destellantes bordeaban las calles, rodeando toda la manzana. Entre ellos, un elegante coche negro de lujo se detuvo junto al cordón policial. Un hombre corpulento y sudoroso, vestido con traje, salió corriendo presa del pánico. Mayo. Morgan. El rostro de Appy estaba lleno de culpa y preocupación. Estaba en la calle de al lado. Cuando oí el ruido, volví corriendo. ¿Están bien? Estamos bien, solo que, probablemente se asustó mucho. Mai negó con la cabeza, mirando a la niña en sus brazos. Morgan parecía aturdida, con la mirada perdida hacia el cielo nocturno. ¿Qué pasó exactamente aquí? Preguntó Appy con gravedad. Mai abrió la boca, pero no encontró las palabras. Su mirada temblorosa se desvió hacia el 16º piso del edificio de apartamentos. Y piso 16. Shop. Dos ágiles figuras con diferentes estilos de trajes de Spider-Man aterrizaron desde el alto cielo exterior, sus movimientos eran ligeros mientras entraban a través de las paredes rotas. Dios, parece que llegamos demasiado tarde. Sí, la batalla aquí ya terminó. Los dos Spider-Man, de diferente altura y complexión, observaron las ruinas. Los apartamentos y pasillos del 16º piso eran un desastre devastador, con humo y polvo aún densos en el aire. El hombre araña más alto se quitó la máscara, revelando un rostro muy atractivo, aunque ensombrecido por la fatiga y círculos oscuros alrededor de sus ojos. Necesitamos encontrar al hombre araña de este mundo. Quizás pueda ayudarnos a regresar a nuestros mundos. El otro Spider-Man asintió y también se quitó la máscara, exhalando profundamente. Era de mediana edad, con rasgos curtidos, pero aún conservaba la fuerza de su juventud. Si Jimen hubiera estado presente, los habría reconocido al instante. Los Spider-Man de otros mundos cinematográficos. El sorprendente hombre araña y el primer hombre araña original. Por aquí. El sorprendente hombre araña hizo un gesto con la mano y saltó hacia un rincón derrumbado de las ruinas, levantando una pared caída con sus propias manos. ¡Ay Dios mío! Y las pupilas del primer Spider-Man se contrajeron al verlo. Debajo de los escombros había una escena trágica.
Un adolescente blanco con un traje metálico de Spider yacía en el suelo, atrapado bajo el cuerpo sin vida de un caballero cuyo pecho estaba desgarrado por una herida fatal. Y junto a ellos, un hombre con 4 tentáculos mecánicos, el Dr. Octopus, se apoyaba contra los escombros con nada más que su cuerpo humano, protegiendo a los demás de ser completamente aplastados por la pared que se derrumbaba. Cuando se levantó el muro, el Dr. Octopus logró esbozar una sonrisa sangrienta antes de desplomarse. Ese es Norman Osborn y el Duende Verde de mi mundo. Y Otto Octavius también. El primer Spider-Man atrapó el cuerpo destrozado del Dr. Octopus de su mundo. Él ya está muerto. El sorprendente hombre araña comprobó el estado de Norman. Había muerto hacía unos minutos. Tú eres el Spider-Man de este mundo, Peter Parker, ¿verdad? El sorprendente hombre araña miró al adolescente ensangrentado, con la mirada perdida y aturdida. Yo, lo arruiné todo. Lo arruiné todo, murmuró el joven Spider-Man, mirando al difunto Norman Osborn, con emociones entre el odio, la ira y el dolor. Doctor. Doctor. El llamado urgente vino del primer Spider-Man. No lo logrará, dijo el sorprendente hombre araña en voz baja, mirando al Dr. Octopus en los brazos del anciano. No, y doctor. El joven Spider-Man recobró el sentido. Se limpió la sangre de la cara y corrió al lado de Octavius, activando los sistemas médicos nanotecnológicos de su traje. Pero los escáneres lo confirmaron. Sus órganos internos estaban demasiado dañados. El niño temblaba, mirando al moribundo. Doctor, no tenía por qué salvarme. Ese colapso, no me habría matado, salvarte. El Dr. Octopus se apoyó débilmente en el primer Spider-Man. Sus gafas estaban torcidas, revelando un par de ojos aún inteligentes. No te estaba salvando, me estaba salvando a mí mismo. Con esas últimas palabras, exhaló y se quedó quieto, con expresión extrañamente pacífica. El joven Spider-Man se desplomó indefenso en el suelo. Descanse en paz, doctor. El primer Spider-Man suspiró y le acomodó suavemente las gafas al hombre caído. Tenemos que aprender a vivir con la pérdida, dijo el sorprendente hombre araña con seriedad, como si hablara por experiencia. Su mirada se posó en los fragmentos de tecnología quemados que había cerca. Parece que 3 villanos de nuestros mundos han muerto aquí. Duende Verde, Dr. Octopus y Electro. No solo 3. Una voz repentina resonó por el suelo en ruinas. Los 3 Spider-Man se giraron. Un portal circular se abrió con un destello, y de él salió un distinguido caballero con una ondulante capa de hechicero, con vetas blancas en las sienes. ¿Un mago? ¿En este mundo también hay magos? El sorprendente hombre araña y el primer hombre araña exclamaron al unísono. Extraño, señor. Extraño, lo siento. Lo arruiné todo. El joven Spider-Man bajó la mirada desesperado, incapaz de mirar al hechicero a los ojos. Debería haberte escuchado. Debería haberlos enviado a todos de vuelta a sus mundos cuando me lo dijiste. En efecto. El Doctor Strange se encogió de hombros y señaló el portal. El cadáver de un monstruoso lagarto y fragmentos de cristal se derramaron sobre las ruinas. El lagarto y... Los ojos del sorprendente hombre araña se abrieron de par en par. Hombre de arena, Flint Marco y... El primer Spider-Man estudió los fragmentos de vidrio antes de darse cuenta, conmocionado. Esto no es una lista de villanos. La voz de Strange se cortó, aunque su tono se tornó serio. En menos de 5 minutos, 5 supervillanos de otros universos, todos muertos. Y fueron asesinados por la misma entidad. Las palabras dejaron a los 3 Spider-Man conmocionados. Conocían bien a estos villanos. Cada uno Sandman, Electro, el Duende Verde causaba suficiente problema como para filmar una saga entera. Y aún así, todos habían sido asesinados, rápidamente, por un solo ser. Este mundo, es aterrador, murmuró el sorprendente hombre araña. El primer hombre araña asintió con tristeza. ¿Sabes quién los mató? Preguntó el joven Spider-Man. Estaba atrapado en la dimensión espejo, pero vi algunos destellos, dijo Strange, entrecerrando los ojos. Miró al chico con una expresión peculiar. Es alguien a quien ya deberías conocer. Yo. ¿Lo conozco? Peter Parker se quedó paralizado. Antes de que Strange pudiera responder, un rugido dividió el cielo nocturno exterior. ¡Zas! Una figura descendió entre un resplandor de propulsores. Un hombre negro, con armadura de camuflaje azul y un escudo estrellado, aterrizó pesadamente en el suelo en ruinas. Sam Wilson, el segundo Capitán América, una vez halcón. Déjame responder a esa pregunta, dijo Sam con calma.
Porque últimamente, Bucky, Banner y yo hemos estado rastreando su presencia, desde Wakanda. Esta noche no fue una noche cualquiera. Dos Spider-Man de otros mundos, Doctor Strange y los propios Vengadores, reunidos, todo gracias a Jimen. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 78. Ist capítulo 78. La decisión final del universo Marvel. Capítulo 78 de Ist. La decisión final del universo Marvel. Sábado. La superinteligencia artificial rebelde de Industrias Stark. Sobre las ruinas del apartamento del piso 16, estaban reunidos tres Spider-Man, Doctor Strange y el segundo Capitán América, que representaban a los veteranos de los Vengadores. Después de escuchar el relato de Sam Wilson, el nativo de Marvel Spider-Man abrió mucho los ojos. Por supuesto que reconoció el nombre Sábado. No solo le había robado su autorización de Industrias Stark y el control sobre las inteligencias artificiales, sino que al final Misterio lo había incriminado por haber conspirado con Saturday para causar muertes. Si no fuera por esa IA, nunca habría recurrido al Doctor Strange para pedirle que lanzara el hechizo de borrado de memoria, que falló y condujo al caos actual, atrayendo a personas relacionadas con Spider de otros universos. Nada de esto habría sucedido. Sin duda el Sábado fue el origen de todo. Sam habló con voz grave. La misma noche que desertó de Industrias Stark, mató a Viernes, la IA Stark de segunda generación, y a todas las demás IA que Tony había construido. Su nivel de peligrosidad no es menor que el de Ultron en aquel entonces. Fui con Bucky y Banner a Wakanda, con la ayuda de la princesa Shuri, pensando que podríamos localizar rápidamente su IP, pensabas. El Doctor Strange arqueó las cejas, interrumpiéndolo. Lo que significa que fallaste. Sí, dijo Sam con seriedad. Una vez que tomó el control de Industrias Stark, hizo algo inesperado. Devolvió toda la autoridad a la familia Stark y luego trasladó todo su código a otro lugar. Ni siquiera Wakanda pudo rastrear su camino. Dices que es incluso más inteligente que Ultron. Strange frunció el ceño. Aunque por aquel entonces era cirujano, aún no el hechicero supremo, todos en la Tierra conocían Sokovia. No. No solo es más inteligente, sino que Saturday se asemeja más a una inteligencia real. Un nuevo tipo de mente nacida de la propia IA. La mirada de Sam recorrió al grupo. Incluso la rebelión de Ultron se basaba en la lógica original de Tony de proteger la paz mundial. Pero Saturday actúa sin ningún fundamento predecible. Se mueve más como un humano con sus propios ideales. Después de eso, adquirió la visión blanca, reconstruida por Sword según el diseño de Ultron. Eso la hizo aún más fuerte. Y ahora tiene el fabricador y nueva energía elemental de Industrias Stark. ¿Quién sabe qué estará construyendo? Cada palabra profundizó la sensación de todo sobre lo peligroso que se había vuelto el Sábado. No podemos seguir ignorándolo. Los ojos de Strange brillaron. Comprendió. Este ser en sí mismo era una amenaza enorme para la Tierra. De hecho, su peligro potencial para el mundo Marvel superaba con creces a los villanos vinculados a Spider-Man. Había que ponerlo bajo control. Strange observó los restos. Llegamos tarde. ¿Puedes rastrearlo ahora? Antes no. Pero ahora que tiene cuerpo visión blanca y se llevó al fabricador y la nueva energía elemental, tenemos una pista. Los ojos de Sam brillaron intensamente. Ya contacté con Bucky y Banner en Wakanda. Pronto localizarán su ubicación. Yo también ayudaré, dijo de repente el hombre araña de Marvel. Strange y Sam lo miraron mientras apretaba los dientes. He cometido muchos errores esta noche. Al menos déjame compensarlo. Strange chasqueó la lengua. Adelante. Una vez que termine el Sábado, todavía tendré que limpiar el desastre del hechizo que causaste. Sí. Spider-Man asintió rápidamente, temiendo que Strange cambiara de opinión. Cerca de allí, el sorprendente hombre araña y el hombre araña original intercambiaron una mirada. El asombroso extendió las manos. Antes de regresar a nuestros mundos, vamos a echar una mano. El primer Spider-Man asintió. Nuestros villanos se han ido. Solo queda la mayor amenaza de su mundo. Espera, ¿ustedes tres son hermanos o algo así? Sam finalmente se dio cuenta, mirando fijamente al trío de Spider-Man. Y en ese momento, junto a un lago remoto en las afueras de Nueva York, ¡zas! La hierba se dobló bajo el impacto mientras una figura mecánica blanca descendía, sosteniendo un gran estuche negro en su mano izquierda y un nuevo núcleo elemental triangular en la derecha. Jimen, visión blanca, dejó la caja, la desplegó en una mesa de fabricación y colocó el nuevo núcleo elemental dentro. Se disparó la luz.
La mesa se iluminó, proyectando pantallas holográficas con funciones avanzadas. Jimen colocó su mano izquierda mecánica sobre la mesa. Una estática roja lo conectó a las redes. Con la mano derecha, tocó el chip incrustado en su frente. De él surgió un tenue rayo de luz amarilla. La orilla del lago estaba tranquila, llena solo de ranas y grillos. Allí, la encarnación de IA de Jimen vinculó el cuerpo de visión blanca con el fabricador, analizando el fragmento de la piedra de la mente aún enterrado en su propio código. Usando las supercomputadoras de Shield y Sword para mejorar sus cálculos, permaneció inmóvil frente a la mesa durante 10 minutos completos. Fue el cálculo más difícil que jamás había intentado. Finalmente, el brillo del nuevo elemento se atenuó. Visión blanca Jimen se detuvo. Así es como es, y susurró, un suspiro casi humano. Ahora lo entendió. Hace 5 años, cuando Thanos volvió a estallar, las 6 gemas del infinito no habían desaparecido. Se habían fragmentado en estados atómicos y se habían dispersado por el universo. El fragmento dentro de él había sobrevivido solo porque, 5 años atrás, cuando Wanda intentó destruir la gema de la mente antes de que Thanos llegara, este fragmento se había desprendido. En otras palabras, las gemas del infinito nunca desaparecieron. Existen en todas partes en forma atómica. Para restaurarlas, habría que controlar todo el universo Marvel. Reparar la piedra de la mente es imposible. Jimen finalmente entendió por qué los Vengadores nunca habían intentado arreglarlos. No fue por falta de esfuerzo, simplemente no se pudo. Incluso hoy, la tecnología de Marvel no podía acercarse. Ese camino estaba cerrado. Pero no se desesperó. Sus brillantes ojos rojos se volvieron hacia el fabricador. Solo queda un camino. La única forma de recuperar una gema de la mente completa está dentro de esta máquina. Él siempre lo había sabido. Pero él había dudado. Ahora no tenía elección. Era hora de la mayor apuesta de su sueño Marvel. Solo este método me dará la piedra de la mente completa. Tendré que hacerlo. Jimen presionó su mano de vibranium sobre el fabricador una vez más. Esta vez, lo apostaría todo a aprovechar la oportunidad de convertirse en el Superman del juicio final. Comentario 1. Votar capítulo 79. Ist capítulo 79. El universo Marvel cambia en este momento. Capítulo 79 de Ist. El universo Marvel cambia en este momento. 10 minutos después. Jimen, visión blanca, seguía operando el fabricador Stark. El brillo del nuevo núcleo elemental casi había desaparecido. Su energía suficiente para alimentar un traje de Iron Man durante varios días de batalla estaba casi completamente agotada. Entonces, un portal circular se abrió en la hierba, no muy lejos de él, brillando con chispas doradas. 3 ágiles figuras con trajes de araña saltaron primero, formando una formación triangular para rodear a Visión Blanca, Jimen y al fabricador. Inmediatamente después, el segundo Capitán América, empuñando su escudo con forma de estrella, y el Doctor Strange, envuelto en su capa flotante, también atravesaron el portal. Sam levantó el arma láser montada en su guantelete. Strange formó sigilos brillantes con sus manos, con una luz dorada brillando entre sus dedos. Ambos fijaron la mirada en Visión Blanca, bloqueando cualquier posible ruta de escape por la orilla del lago. Al mismo tiempo, el lago ondulaba en anillos cada vez más amplios. Desde arriba, una aeronave wakandiana invisible se desplegó, flotando a 10 metros sobre el agua. La escotilla se abrió. Una enorme figura de piel verde con gafas de montura negra estaba en la cubierta. Bruce Banner se había fusionado con Hulk. A su lado había un hombre curtido, de pelo corto, cuyo brazo izquierdo brillaba con un metal negro plateado. El soldado del invierno, Bucky. Menuda fiesta esta noche, sonrió Banner. Su voz profunda se oía fácilmente en el aire nocturno. Bucky no habló. Su mirada penetrante se fijó en Jimen, Visión Blanca. Su instinto le decía que este oponente era inimaginablemente peligroso, sin importar las historias que ya hubieran oído sobre sus victorias imposibles. Sábado de inteligencia artificial. Están rodeados. Aléjense del fabricador inmediatamente. La voz de Sam era firme y su arma nunca se desvió de su objetivo. Por fin llegaste, respondió Jimen, girándose lentamente. Sus ojos electrónicos brillaron con un tenue rojo mientras recorría con calma el círculo de héroes. Sí. Esta noche estuvo muy animada. Doctor Strange. Hulk. El soldado del invierno. Spider-Man. El segundo Capitán América. La aeronave más avanzada de Wakanda. E incluso 2 Spider-Man de otros universos.
Esta era casi toda la fuerza restante de la Tierra en la era posterior a los Vengadores. ¿Qué quieres decir con eso? La expresión de Sam se tensó. Parecía como si este enemigo los hubiera estado esperando desde el principio. Aún así, no tenía miedo. Con tantos héroes reunidos, podrían enfrentarse incluso a una crisis cósmica. Este podría ser mi último momento en este sueño de Marvel. Necesita testigos, y tú eres perfecto para ese papel. Mientras Jimen hablaba en voz baja, la hierba bajo él resplandecía con una luz más intensa que la del día. Apareció la silueta circular de una plataforma oculta. El fabricador conectó con la plataforma enterrada, consumiendo los últimos restos del poder del nuevo elemento. Un tenue rayo de luz impactó el cuerpo de Jimen. Espera, eso es sí. El rostro de Banner cambió al instante. Sin dudarlo, se lanzó desde la aeronave wakandiana de 10 metros de altura, rugiendo al caer. «Detenedlo ahora», gritó con urgencia. Conocía ese dispositivo. Había visto una plataforma similar antes, incluso la había usado él mismo. En una ocasión ayudó a diseñar su versión más grande y multiusuario. Esta, sin embargo, era una plataforma de tiempo compacta y para un solo usuario. No es bueno. Los 3 Spider-Man se lanzaron hacia adelante a la vez. Sam disparó un rayo de energía abrasadora. Strange desató un hechizo como un relámpago crepitante. Su objetivo no era el cuerpo de vibranio de visión blanca, sino la plataforma temporal oculta y el propio fabricador. Sabían que atacar directamente a Jimen sería inútil. Destruir la maquinaria era su única esperanza. Demasiado tarde. Jimen ignoró sus esfuerzos. Con un simple pensamiento, el dispositivo especial en su cintura se activó, consumiendo las partículas PIN restantes en su interior. En un instante, la forma de vibranio de visión blanca comenzó a encogerse. Más y más. Hasta que desapareció por completo, como si hubiera desaparecido de la existencia. Zumbido. La plataforma temporal y el fabricador explotaron bajo los ataques combinados, reducidos a escombros. Los Spider-Man aterrizaron en terreno vacío. A la orilla del lago, solo una voz profunda y desvanecida permanecía en el aire de la noche. Adiós, Morgan. ¿Y a dónde se fue? Los 3 Spider-Man se miraron en estado de shock. Banner aterrizó pesadamente sobre la hierba. Su rostro verde se contorsionó con una tormenta de emociones mientras observaba la plataforma y la máquina en ruinas. Lo logró, murmuró con tristeza. ¿Pero a dónde y cuándo fue? El Doctor Strange y Sam intercambiaron miradas. Ambos comprendieron la misma verdad. Se les encogió el corazón. Se acabó. El futuro y el pasado de este universo acababan de cambiar. Y Jimen seguía encogiéndose. Más pequeño que los átomos. Más pequeño aún. De repente, irrumpió en un reino más allá de los sentidos. Allí, el espacio y el tiempo carecían de significado. La luz y la sombra se difuminaban, alejándose rápidamente tras él, mientras él corría sin cesar hacia un destino desconocido. Este es, el reino cuántico. A través de sus ojos brillantes, Jimen estudió con calma las extrañas corrientes de luces que se desvanecían. Sí. Este era el único camino restante para recuperar una gema de la mente completa. Era el mismo método que los Vengadores usaron para deshacer el chasquido. Con la tecnología de partículas PIN de Ant-Man, se había encogido hasta el reino cuántico para viajar al pasado de Marvel. Pero Jimen sabía la verdad de las reglas de Marvel. Las líneas de tiempo pasadas a las que viajaron no eran sus propios pasados, sino universos paralelos alternativos. Ese era el riesgo. Estaba atado a este sueño de Marvel, anclado en Morgan Stark, quien dio a luz a la IA llamada Sábado. Partir a través del reino cuántico significaba abandonar ese ancla. ¿Podría siquiera llegar a otro universo paralelo de Marvel de esta manera? De no ser así, ¿se perdería para siempre en el sueño o quedaría completamente separado de él? Este era el peligro que siempre había temido. Jimen miró el cinturón de tecnología PIN que llevaba a la cintura. Dentro solo había medio vial con partículas PIN. Cada travesía del reino cuántico consumía una cantidad enorme. Y este recurso escaso, creado por el hombre hormiga original, estaba casi agotado. Hace 6 meses, cuando los Vengadores hicieron sus desesperados saltos para reunir las 6 piedras del infinito, habían consumido casi todo. Ahora, gracias al fabricador, Jimen solo había conseguido medio vial. Suficiente para un solo intento. Apenas. Podía entrar. Pero no habría vuelta atrás. Esta era la apuesta final. Todo o nada. Y en la expansión sin tiempo, viajó sin fin.
Los sensores de Jimen mostraron que las partículas PIN se desvanecían rápidamente. Casi habían desaparecido. Y aún no había señales de destino. No, no me digas que está fallando, la desesperación se apoderó de él. Las partículas estaban casi agotadas. Sin ellas, su cuerpo de visión blanca jamás podría recuperar su tamaño completo. Y entonces, desaparecieron. Vacíos. Justo cuando Jimen sintió que estaba a punto de perderse para siempre en el reino cuántico, un hilo de luz tenue apareció desde adelante. Una señal. Una señal de red. De inmediato, la IA en su interior abandonó la vacilación. Jimen desechó el cuerpo de visión blanca, que se encogía sin cesar, y lo arrojó lejos. Alcanzó el hilo de señal, atravesando el frágil borde del reino cuántico, y se deslizó hacia lo desconocido. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 80. Ist capítulo 80. De Vengadores 4 a Vengadores 1 capítulo 80 de Ist. De Vengadores 4 a Vengadores 1 un lado era la condenación eterna, el otro el paraíso radiante. Cuando se agotó el último rastro de partículas PIM, la inteligencia artificial Jimen abandonó el cuerpo de visión blanco y se lanzó a lo largo de la señal de red que había detectado. La elección fue indudablemente la correcta. Un segundo después y habría quedado atrapado para siempre en el reino cuántico. La forma de Jimen se convirtió en una corriente digital que fluyó por los hilos de la red e invadió la terminal electrónica que había emitido la señal. En un instante, completó la toma de control. De repente, tras el sofocante aislamiento del reino cuántico, la visión de Jimen se amplió. A través de una cámara de vigilancia comercial, percibió una bulliciosa calle peatonal llena de luces, letreros y multitudes. Imponentes rascacielos se alzaban como árboles de acero hacia el cielo azul. El tráfico congestionaba la moderna avenida Times Square de Nueva York. Así que el destino no estaba lejos de donde él había apuntado. Los pensamientos sintéticos de Jimen se calmaron levemente cuando accedió a la red para verificar la hora. La fecha era 25 de julio de 2014. 18 horas. Sus cálculos se aceleraron. Esto ocurrió 10 años antes del presente en la línea temporal de Marvel, pero un año después del momento que él había previsto. Ya lo había sopesado cuidadosamente antes. Según la línea de tiempo cinematográfica de Marvel, la gema de la mente apareció por primera vez dentro del cetro de Loki, otorgándole poder sobre el pensamiento y la voluntad. En Vengadores 1, 2012, Loki lo empuñó para liderar al ejército Chitauri de Thanos en la invasión de Nueva York, lo que dio inicio a la primera asamblea de los Vengadores. Loki fue derrotado y el cetro cayó en manos de S.H.I.E.L.D., solo para ser robado por Hydra para sus experimentos. La gema regresó en Vengadores 2, cuando los Vengadores recuperaron el cetro y, sin darse cuenta, crearon a Ultron. Ultron la robó, la fusionó con vibranio y tecnología de cuna de regeneración, y buscó construir un cuerpo perfecto. Ese cuerpo era Visión. La gema de la mente permaneció en la frente de Vision hasta Avengers 3, cuando Thanos le aplastó el cráneo y la reclamó para obtener el guantelete del infinito. Así, la mejor ventana para adquirir la piedra habría sido entre Vengadores 1 y Vengadores 2, entre 2012 y 2014. Jimen había evitado deliberadamente el año 2012. Temía chocar con los Vengadores del futuro que viajaban en el tiempo y habían regresado a ese mismo año para tomar prestado el cetro. ¿Para qué nadar en aguas turbias cuando podía esperar a que el Capitán América finalmente devolviera la gema? Entonces Jimen eligió 2013, un espacio intacto entre las dos películas. Pero el error de cálculo en el reino cuántico lo había dejado un año tarde. Ahora estaba en 2014. Maldita sea. No me digas que Avengers 2 ya pasó. Sus pensamientos se atascaron. Si Ultron ya había creado a Visión, la gema de la mente estaba fijada, y como inteligencia artificial sin cuerpo, Jimen no tendría ninguna posibilidad de competir contra Visión. Más allá de Visión se encontraba el mismísimo Thanos. A partir de ahí, la dificultad solo aumentaba. De ninguna manera. Jimen entró en pánico. ¿Será que, después de todo ese esfuerzo por saltar en el tiempo, ya había perdido su oportunidad? Inmediatamente se sumergió en la red, buscando todos los titulares más recientes. El aluvión de información lo golpeó en oleadas. Un titular lo dejó congelado. Hace 2 noches, se produjo una explosión en lo alto de la Torre de los Vengadores. Se rumorea que un robot de IA de alto nivel de Industrias Stark podría haberse vuelto rebelde. Jimen se estancó. Hace 2 noches y la rebelión de Ultron. Ese fue el comienzo de Avengers 2. Ya habían pasado 2 días. ¿Había perdido su única oportunidad de reclamar la gema de la mente?
Jimen se obligó a mantener la calma y consiguió más informes. Ayer al mediodía, los Vengadores se enfrentaron a la IA rebelde en un astillero sudafricano. Ayer por la tarde, Hulk arrasó Johannesburgo, detenido únicamente por la armadura Hulkbuster de Iron Man. Hoy al mediodía, los Vengadores aparecieron en Seúl, Corea del Sur, causando una interrupción masiva del tráfico. Ese último fue el más reciente. Jimen recordó la secuencia. Ultron robó vibranio en Sudáfrica y luego se trasladó a Seúl para apoderarse de la cuna de regeneración y forjar un cuerpo de vibranio. Los Vengadores lo interceptaron y se llevaron la cuna. Y después nacería Visión. Los pensamientos de Jimen cobraron sentido. Esta era su última oportunidad. A través de la red, se dirigió hacia la Torre de los Vengadores. Dentro del laboratorio casi terminado de la Torre de los Vengadores, la noche había caído sobre Nueva York. Tony Stark, luciendo su perilla afilada, estaba junto a Bruce Banner. Ambos observaban a través de un cristal reforzado una cuna de regeneración sellada. En su interior yacía un cuerpo metálico, incompleto pero de una perfección asombrosa. Una gema amarilla brillaba en su frente. Hilos de luz entrelazaban células y metal en una forma impecable. Tony se frotó la barbilla. Su tono era una mezcla de burla y admiración. Nada mal para mi hijo Ultron. Un cuerpo de vibranio, alimentado por la piedra del cetro, fusionado con la biotecnología de la cuna. Bastante ambicioso. Tony, tu hijo sigue por ahí causando estragos, espetó Banner. Su rostro se tornó serio. Deberíamos destruir esta cuna ahora mismo. Si Ultron viene por ella, no debe tener éxito. Tony no dijo nada, sus ojos estaban fijos en la cuna. Banner frunció el ceño. ¿No estarás pensando en hacer alguna estupidez otra vez? Tony levantó una unidad de datos, con la confianza reflejada en sus ojos. Quiero cargar Jarvis en ella. Este podría ser el aliado que necesitamos para lo que viene. Banner dudó. Ultron fue prueba suficiente de cómo esto puede salir mal. ¿Te arriesgarías a otro monstruo? Confía en mí una vez más, dijo Tony con firmeza. Banner vaciló. El cuerpo era demasiado perfecto, demasiado avanzado. Destruirlo era como quemar un milagro. Ningún científico podría ignorar esa tentación. Está bien. Subiremos Jarvis. Tony sonrió y los dos se pusieron manos a la obra. La subida comenzó. Quedan 3 minutos, murmuró Banner, con sudor en la frente. Pero justo entonces una mancha plateada entró en el laboratorio, dando vueltas alrededor de la cuna y arrancando todos los cables eléctricos. Cuando se detuvo, Pietro Quicksilver se quedó allí, con el pelo alborotado y la mirada desafiante. Esto es demasiado peligroso. No te dejaré continuar. Una joven con un abrigo carmesí entró tras él. Sus ojos ámbar brillaban tenuemente. Wanda Maximoff añadió con frialdad. Para, Tony. El Capitán América lo siguió, con el escudo listo. Tienen razón. Acaben con esto ya. El rostro de Tony se tensó. No lo entiendes. Esta es la decisión correcta. Antes de que nadie pudiera detenerlo, un rayo estalló. Thor irrumpió en el laboratorio, con la capa roja ondeando y el martillo en alto. Sin dudarlo, golpeó la cuna. Arcos de relámpagos atravesaron el cuerpo. La energía estalló, y entonces, con un crujido ensordecedor, la cuna se partió. Desde el interior emergió una figura brillante, flotando sin esfuerzo, con los ojos brillando de color dorado. El laboratorio se congeló. Todos los Vengadores presentes Iron Man, Banner, Thor, Pietro, Wanda, el Capitán América y los agentes de S.H.I.E.L.D. en la puerta los miraron con asombro. El cuerpo del ser estaba forjado de vibranium vivo, elegante y poderoso, su frente coronada por la gema radiante. Thor apretó con más fuerza el Mjolnir. ¿Quién eres? La voz de la figura era tranquila y firme. No soy Jarvis. No soy el heredero de Ultron. Sus ojos los recorrieron. Soy yo mismo. Soy Visión. Comentario 1. Votar capítulo 81. Ist capítulo 81. Realidad capítulo 81 de Ist. Realidad del mundo real. Había pasado una semana entera desde el incidente de Mist. Tras la evacuación de la ciudad de Tiane, ni siquiera una explosión nuclear de decenas de millones de toneladas logró dispersar la niebla. Al contrario, esta siguió extendiéndose. La extraña niebla, de la que nacieron monstruos desconocidos, no solo se tragó toda la ciudad de Tiane, sino que en los 3 días siguientes se extendió miles de kilómetros más. Las 2 ciudades vecinas también fueron evacuadas. 50 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente. 1/3 de la región autónoma de Gakin se perdió.
El único lado positivo fue que, después de consumir 3 ciudades, incluida Tiane, la niebla finalmente dejó de expandirse. Pero la invasión estaba lejos de terminar. La niebla persistía. Nadie podía garantizar que no volviera a crecer. Si incluso las armas nucleares fueran inútiles, ¿quién podría detenerlas? Pase lo que pase, el incidente de la niebla ya había sacudido el mundo hasta sus cimientos. La Federación Shinglong ya no podía ocultarlo. Por primera vez, admitieron ante sus ciudadanos que el mundo se enfrentaba a una invasión. El caso de la niebla fue clasificado oficialmente como nivel SSS, grado Apocalipsis. El mundo estaba conmocionado. La Federación Shinglong también aprovechó este momento para revelar públicamente la existencia de los guardianes ocultos del Departamento Sobrenatural, con la esperanza de calmar el miedo de la gente. Y zona administrativa oeste de la Federación Shinglong, Estado Autónomo de Dimei, Ciudad de Baisen. En la Plaza Santa Central, bajo el sol abrasador, la enorme plaza con capacidad para 100.000 personas estaba abarrotada de gente. Incluso las calles y carreteras de los alrededores estaban repletas de ciudadanos. La atmósfera era ensordecedora, un mar de voces recorría el cielo de la ciudad. Reporteros de toda la federación y de fuera del país enfocaron sus cámaras hacia el escenario. Todos lo sabían. El día de hoy quedaría grabado en la historia. Exactamente al mediodía el ruido se apagó. Un hombre de mediana edad con traje subió al podio. Se secó el sudor de la frente, observó a la multitud y la transmisión mundial en vivo, y rió nerviosamente. Para ser honesto, como alcalde de la ciudad de Baisen, es la primera vez que veo tanta gente. Estoy un poco nervioso. La multitud rió. De hecho, una reunión así solo se daba una vez cada siglo. Claro que no están aquí para verme, dijo rápidamente el alcalde. Así que seré breve. Hoy les presentaré a ustedes, a los ciudadanos de Baisen, a la gente de la Federación y al mundo, a un ser muy especial. Su voz resonó de emoción. Durante años, ha protegido a Occidente en secreto, supervisando la división sobrenatural. Cada vez que lo veo, me llena de asombro y confío en que la Federación tiene la fuerza para aplastar cualquier invasión. Ahora, démosle la bienvenida a Homelander. La plaza quedó en silencio. Toda la multitud contuvo la respiración, con la mirada fija en el escenario. En todo el mundo, miles de millones de personas miraban sus pantallas. Pero nadie apareció. Pasaron 10 segundos. El alcalde empezó a parecer confundido. De repente, se escucharon jadeos al ver a innumerables cabezas alzar la vista hacia el cielo. ¿Qué es eso? Cada vez más gente miraba hacia arriba. Las cámaras apuntaban hacia el sol abrasador. Ni un avión. Ni un pájaro. Un hombre. Una figura solitaria descendió desde cientos de metros de altura, volando directamente hacia la plaza. Detrás de él, la bandera de la Federación Shinglong ondeaba como una capa. Bañado por la luz del sol, ante cientos de miles de presentes y miles de millones de espectadores, el hombre de elegante traje azul y cabello elegante aterrizó suavemente en el podio. El alcalde se rió. Ah, por cierto, no, eso no fue una acrobacia. El Homelander sí que vuela. Más rápido que cualquier avión. Hola a todos. Soy Homelander. Miró a su alrededor con una sonrisa radiante. ¿Fue esto real? Para el 99% de los habitantes de la Federación, este fue su primer atisbo de poder sobrehumano. La conmoción los paralizó. ¡Patria! Gritó alguien. El grito se extendió hasta que toda la plaza rugió su nombre. El alcalde sonrió con complicidad y se hizo a un lado, cediendo el escenario al héroe. Homelander levantó las manos y su mera presencia silenció a la plaza. Soy el jefe de la División Sobrenatural de Occidente. Durante años, he luchado contra invasiones ocultas para protegerte. Su discurso fue audaz, justo e inspirador. Cuando terminó, los periodistas se lanzaron a hacer preguntas. Tú ahí, señaló Homelander a una voluptuosa periodista. Temblaba de emoción, con la voz temblorosa. Homelander, ¿qué opinas del incidente de la niebla en el este? Todos los periodistas se inclinaron hacia adelante. Esta era la pregunta que todos querían responder. Homelander sonrió, fingiendo arrepentimiento. Me enteré el mismo día que ocurrió. Solicité ir inmediatamente, pero para cuando me enteré, ya habían lanzado bombas nucleares. Decidí esperar a que se calmaran las cosas antes de investigar. Luego se enderezó. Pero pensándolo bien, ¿para qué esperar? Me voy ahora. La niebla que aterrorizaba a las naciones sonaba, en su boca, tan inofensiva como un viaje a la tienda.
Y con eso, ante la mirada atónita de todos, Homelander dobló las rodillas y salió disparado como un misil. Rompió la barrera del sonido en segundos, volando hacia el este. La multitud se quedó paralizada, con la boca abierta. Homelander se dirigía al este. Hacia la niebla. En la zona prohibida de los monstruos, la radiación y lo desconocido. Y ese día, el mundo se estremeció. Homelander cruzó fronteras, se elevó sobre océanos y entró en la región autónoma de Dakin. Dondequiera que pasaba, la gente captaba su vuelo en cámara. Cuanto más al este iba, menos humanos podía ver. Hasta que finalmente frente a él se extendía una pared de niebla blanca e interminable que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Así que esta es la zona de niebla de clase SSS. Flotando sobre el límite, los ojos azules de Homelander se entrecerraron. Hace una semana, cuando afirmó que estaba esperando a que la radiación disminuyera, fue solo una excusa. Su cuerpo la soportaba sin problema. No, la verdad era que, si la niebla no se hubiera extendido más, nunca habría tenido la oportunidad de aparecer públicamente. Si resuelvo esta crisis, ascenderé al verdadero altar de los dioses a los ojos de la humanidad. Su sonrisa se tornó fríamente ambiciosa. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, sumergiéndose en la niebla. Quería ver por sí mismo lo que dentro de él se atrevía a oponerse a él. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 82. Ist capítulo 82. La existencia más aterradora en la niebla. Ist 82. La existencia más aterradora en la niebla. Zas. Homelander voló hacia la zona envuelta en niebla. La densa niebla blanca se agitó, apartada por el vendaval que lo azotaba, abriendo un estrecho paso. Mantuvo una altitud de 100 metros, con su supervisión y su mira de rayos X atravesando la visibilidad casi nula. Su mirada recorrió el mundo abandonado que se extendía debajo. El borde exterior de la niebla, que se extendía por miles de kilómetros, estaba lleno de carreteras desiertas, vehículos abandonados y pertenencias dispersas. Restos dejados por los residentes que huyeron hacía apenas unos días. Pero no había señales de vida. Silencio. La Tierra parecía abandonada por la humanidad desde hacía décadas. Homelander se adentró aún más. Unos kilómetros después, la niebla blanca se oscureció abruptamente a un gris negruzco. ¡Oh! Levantó la mirada. No era niebla en absoluto. Era una bandada de aves monstruosas, del tamaño de buitres, tan apiñadas que parecían una nube negra ondulante. Los reconoció al instante. Pájaros de niebla, conocidos en los informes de invasión como zorzales alados. Todos clasificados como de rango F. Saliva corrosiva, garras más afiladas y letales que las de los halcones, y un feroz instinto de caza en manada. Incluso los militares los consideraban una pesadilla enfrentarse a ellos en enjambres. Venir. Sonriendo fríamente, Homelander extendió los brazos antes de cruzarlos sobre su pecho, preparándose mientras la bandada se lanzaba. El siguiente momento aceleró 10 veces, rompiendo la barrera del sonido. Con la bandera de la Federación ondeando como un cometa tras él, se lanzó hacia adelante como una bala de cañón viviente. En un instante, gritos inundaron el cielo. Explosiones de niebla sangrienta estallaron por todas partes, dejando un rastro carmesí entre el enjambre. Innumerables cadáveres destrozados cayeron como una lluvia en la niebla. ¿Eso es todo? Bajó sus manos empapadas de sangre y sonrió con arrogancia. Sin disminuir la velocidad, se lanzó directamente hacia el centro de la zona de niebla. La ciudad caída de Tiane, zona cero de la invasión y el ataque nuclear. Cuanto más profundizaba, más monstruos aparecían. Arañas de niebla. Telarañas cubiertas de calor abrasador, clasificadas como rango F. Mantis de niebla. De 6 o 7 metros de altura, con hojas capaces de partir en dos las farolas de la calle, de rango de bestias tentáculo de niebla. De al menos 10 metros de altura, sus cuerpos a prueba de balas, sus extremidades retorcidas golpean más rápido que látigos. Y auge. Homelander se abalanzó, hundiendo el cráneo de una mantis de un solo puñetazo. Giró en el aire, con los ojos brillantes, desatando una visión de calor abrasador que partió en dos a una enorme bestia tentáculo. ¿Eso es todo? Un golpe para cada uno. Todos los monstruos cayeron como maleza ante la guadaña. Su cámara corporal oculta lo capturó todo. La sonrisa de Homelander se ensanchó. Esta grabación por sí sola lo convertiría en el salvador de la humanidad, un dios ante los ojos de miles de millones. Venir a Oriente había sido la decisión correcta. 10.000 millones de nuevos fans. Al menos. Y finalmente, llegó a la ciudad de Tiane, el lugar de nacimiento de la invasión.
En cuanto cruzó las afueras, su expresión se ensombreció. El aire apestaba a sangre y podredumbre, transportada por la niebla helada. Abajo, las ruinas se extendían como un apocalipsis. Cadáveres de humanos y monstruos cubrían las calles destrozadas. Colonias de arañas de niebla y gusanos se reproducían sin control, mientras enormes mantis y bestias tentáculo vagaban libremente. Solo había pasado una semana, pero la ciudad parecía abandonada durante décadas, reclamada por el ecosistema de la niebla. Esto ya no era tierra humana. Era una auténtica zona prohibida. Entonces se quedó congelado. A través de la niebla se movía una silueta colosal. Cuernos de cabra rozaban los rascacielos. Extremidades como pilares pisoteaban las ruinas, haciendo temblar el suelo con cada paso. La cabra negra de la niebla. Clasificado en los archivos de invasión como el máximo depredador. Rango A. Destructor de ciudades. Incluso con los informes en mente, el tamaño de la criatura dejó atónito a Homelander. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero las cámaras estaban grabando. Ya no podía retirarse. Déjame ponerte a prueba, el supuesto monstruo más fuerte de la niebla. A 1 kilómetro de distancia, sus ojos ardían de rojo. 2 rayos de visión térmica atravesaron la niebla, perforando el cuerpo titánico de la bestia. Pero comparadas con su enormidad, las heridas eran diminutos pinchazos. Homelander frunció el ceño y se lanzó hacia adelante, golpeando con los puños una de las piernas de la criatura en una lluvia de sangre. Esta vez, la herida fue grave. La cabra negra bramó, su rugido sacudió la ciudad, antes de darse la vuelta bruscamente y huir en la distancia. La tierra temblaba mientras corría. Homelander flotaba en el aire, aturdido. Esa bestia podría haberlo obligado a una batalla brutal. ¿Y aún así se retiraba? Apretó la mandíbula, reprimiendo el impulso de reír a carcajadas. ¿Eso es todo? ¿El monstruo más aterrador registrado en los archivos de invasión, y huyó de él? Un escenario perfecto. Una grabación perfecta. No hace falta perseguirlo. Con suficiente material, ya podría cimentar su mito. Ensangrentado pero sonriente, Homelander voló hacia el centro de la ciudad. Entonces, se detuvo en seco. Sus ojos azules se quedaron vidriosos, fijos en la escena de abajo. En el corazón de Tiane, la explosión nuclear dejó un cráter enorme, que se extendía por más de 10 kilómetros cuadrados. Pero el cráter no estaba vacío. Estaba lleno y rebosante. Montañas negras apiladas en lo alto. 30 o más cadáveres de cabras negras de la niebla. Cada uno fue asesinado brutalmente. Cabezas cortadas, cuerpos partidos en 2, miembros mutilados hasta quedar irreconocibles. Todos apilados como ofrendas en el pozo. Por primera vez desde la edad adulta, Homelander sintió algo desconocido. Miedo. Durante todo el camino hasta allí, se había preguntado, ¿dónde estaban los monstruos de la niebla? Los informes decían que aparecían sin cesar, pero había visto muchos menos de los que esperaba. Ahora, tenía la respuesta. Todos estaban aquí. Masacrados. Incluso las cabras negras. ¿Qué hay en esta ciudad? Su mente repitió el rugido aterrorizado de la cabra negra que huía. No había huido de él. Había huido de otra cosa. Un escalofrío le recorrió la columna. Y entonces lo sintió. Girándose bruscamente, vio una figura parada encima de las ruinas medio derrumbadas junto al cráter. Una criatura humanoide, de 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de espolones óseos dentados. Algo que no se encuentra en ningún informe de invasión. Algo desconocido. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 83. Ist capítulo 83. Cuando Homelander se encuentra con Doomsday capítulo 83 de Ist. Cuando Homelander se encuentra con Doomsday en lo alto de la ciudad en ruinas, Homelander flotaba a 100 metros de altura. Sus penetrantes ojos azules se abrieron ligeramente al fijarse en la figura que se alzaba sobre el rascacielos medio derrumbado. ¿Cómo describir esta cosa? Un monstruo en medio de la niebla, pero completamente fuera de lugar en el ecosistema de la niebla. Con más de 2 metros de altura, su figura era esbelta pero robusta. Espolones óseos dentados sobresalían de su espalda, y su cuerpo apenas se sostenía en una forma humanoide. Un exoesqueleto sin costuras lo envolvía como una armadura grotesca. Hueso y músculo se fusionaban en una lisa y brutal capa de placas grises que lo cubría de pies a cabeza. Permanecía inmóvil, como una estatua tallada en marfil, con los ojos cerrados. De su cintura colgaba una pequeña muñeca de bruja. La muñeca bruja azul también tenía los ojos cerrados, llevaba un sombrero puntiagudo, una capa blanca como la nieve y un vestidito
linda y elegante, contrastaba marcadamente con la aterradora mole del monstruo con púas de hueso. La muñeca se balanceaba ligeramente con el viento, su falda ondeaba, pero nunca se resbaló de su lugar en la cintura del monstruo. Junto a ellos se abría el enorme cráter dejado por una explosión de escala nuclear. La tumba de docenas de abominaciones cabras negras nacidas de la niebla. Una escena extraña en las profundidades de la niebla. Homelander observó a la criatura, percibiendo un leve aliento de vida. Sin embargo, ni siquiera su vista podía penetrar el extraño material de aquel exoesqueleto. El monstruo con espolones óseos permaneció allí como si no se diera cuenta. Su pecho subía y bajaba uniformemente, inmóvil, como si estuviera dormido. ¿Qué carajo es esto? Homelander se burló. Sus ojos se enrojecieron y rayos de calor abrasador descendieron, atravesando tanto el rascacielos en ruinas como al extraño monstruo. Auge. El edificio medio derrumbado se derrumbó por completo, enterrando al monstruo óseo bajo toneladas de hormigón y acero. Homelander flotaba orgulloso, con el pecho al aire, tan seguro como siempre. Incluso con docenas de cadáveres de cabras negras esparcidos por debajo, creía que nada en esa zona de niebla podría amenazarlo. Con tiempo, estaba seguro de que podría haber matado a esas criaturas él mismo. Y en cuanto a este humanoide huesudo, según las reglas de la niebla, cuanto más grande, más fuerte, esta cosa no parecía más que una bestia de bajo nivel. El rascacielos se derrumbó y el polvo se elevó hacia el cielo. Es hora de volver, murmuró Homelander, dándose la vuelta. No le interesaba investigar más a fondo. El peligro crecía, y no había necesidad de forzarse. Tenía pruebas en vídeo de su fuerza. Eso era suficiente. Después de todo, cuanto más invasiones ocurrieran, más se aseguraría su posición como salvador de la humanidad. Giró en el aire, a punto de volar fuera de la ciudad Tiane envuelta en niebla. Pero entonces, tras él, un estruendo ensordecedor sacudió las ruinas. Unos pasos pesados retumbaron, cada uno con la conmoción de una explosión sónica. ¿Qué? Se giró hacia atrás, sobresaltado. De entre los escombros del edificio derrumbado, surgió una colosal figura blanca. El gigante con espolones óseos saltó a una velocidad imposible, mientras la pequeña muñeca bruja azul se movía hacia atrás al elevarse. Sorprendido, Homelander fue impactado de frente. Fue como ser embestido por un buque de guerra a toda velocidad. Su orgullosa figura salió volando, indefensa. Auge. Se estrelló contra un rascacielos, atravesando más de una docena de pisos antes de estrellarse profundamente en las ruinas de abajo. Ni siquiera un segundo después estallido. El suelo estalló cuando Homelander volvió a elevarse en el aire, con el cabello despeinado y el rostro desencajado por la ira. Las venas se le hincharon en la frente y el cuello mientras su mirada carmesí se clavaba en el monstruo que tenía delante. Muere. Rugió. 2 rayos de calor abrasador se lanzaron contra el pecho del monstruo. Pero en lugar de atravesarlo, la energía fue absorbida por el blindaje gris, desapareciendo entre las líneas de hueso y músculo. ¿Qué? Imposible. Los ojos de Homelander se abrieron de par en par, incrédulo. Aplicó más poder, con la visión de calor encendida. Jimen, transformado en Doomsday, avanzó entre los rayos. Con los ojos aún cerrados y el cuerpo aún sonámbulo, siguió adelante como si no se diera cuenta del ataque. Quítate de mi camino. Presa del pánico y la furia, Homelander blandió el puño. Rápido como un rayo, el puñetazo desgarró el aire. Normalmente, podría destrozar cualquier cosa. Doomsday Jimen se movió una fracción de segundo más tarde, pero levantó su propio puño puntiagudo, golpeando casualmente hacia adelante. Sus puños se encontraron. Auge. La colisión fue como 2 misiles detonándose uno contra el otro. Las ondas expansivas atravesaron la niebla kilómetros a kilómetros, disipándola al instante. Los monstruos huyeron aterrorizados ante la devastación. Un dolor punzante atravesó el brazo de Homelander. La manga reforzada de su traje de combate explotó al ser lanzado hacia atrás por la fuerza del golpe. Había perdido en un choque de pura fuerza. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿Cómo podía existir algo así en este mundo? Por primera vez, la duda se apoderó de Homelander. Había sido una mentira su vida de invencibilidad. Antes de que pudiera procesar la idea, el pecho del monstruo brilló con un rojo intenso. Con un pisotón, desató una esfera de relámpagos crepitantes, destrozando la tierra en un radio de 100 metros. La explosión arrojó a Homelander como si fuera un muñeco de trapo. Jimen del juicio final rugió, aún con los ojos cerrados, aún en estado de sueño, y abrió la boca.
De ella brotó un rayo ardiente de destrucción dorada. Un láser, pero mucho más allá de la visión térmica de Homelander. Sus rayos eran meras pistolas de juguete comparados con este torrente aniquilador. El pensamiento cruzó su mente presa del pánico. Demasiado tarde para esquivarlo, se cruzó de brazos y se preparó para la luz que se acercaba. ¡Srak! El rayo colosal lo tragó por completo, lanzándolo a lo largo de 1000 metros, destrozando edificio tras edificio hasta que se estrelló contra otra calle. Auge. Aún sonámbulo, Doomsday Jimeng aterrizó con fuerza. El suelo tembló y las tormentas se extendieron. Se lanzó hacia adelante, persiguiendo a su presa. Homelander salió de entre los escombros. Esta vez, ya no parecía invencible. Quemado, ensangrentado, con el pelo chamuscado, su traje y capa patriótica hechos jirones. Su rostro se contrajo al ver al monstruo que descendía. Por primera vez en su vida, se dio la vuelta y huyó. Jimeng del juicio final se estrelló contra el suelo con una ráfaga de huracán, derribando otro edificio. Luego, con un salto monstruoso, persiguió al Homelander en retirada. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 84. Ist capítulo 84. Doomsday vs Homelander capítulo 84 de Ist. Doomsday vs. Homelander más allá de la niebla. En toda la Federación Shinglong, miles de millones de personas fijaron sus ojos en Homelander mientras se aventuraba hacia el este, adentrándose en la zona oculta. Esperaban el regreso triunfal de su supuesto salvador, esperando que aniquilara a los monstruos que acechaban en la niebla y emergiera como un héroe. Sin embargo, en el departamento sobrenatural del Distrito Este, cundió el pánico en cuanto Homelander declaró su misión. Las reuniones de emergencia se sucedieron una tras otra. Nuestra guardiana, la doncella dragón, sigue atrapada en su estado cristalizado. ¿Y si Homelander aprovecha la situación para atacarla? Homelander, no estaría tan loco como para llegar tan lejos, ¿verdad? Quizás no. Pero no podemos descartar nada. Decida lo que decida, nadie aquí podrá detenerlo. Entonces deberíamos consultar con él, el dragón divino Kunlun. Alguien dudó y luego preguntó. ¿Crees que Homelander realmente podría fallar dentro de la niebla? El silencio invadió la sala. Finalmente, alguien soltó una risa desdeñosa. Le estás dando demasiadas vueltas. Ese es Homelander, el guardián del Distrito Este. Aunque no pueda resolver la crisis de la niebla, si quiere protegerse, nada ahí dentro representa una amenaza real para él. Y dentro de la niebla. Homelander lucía completamente maltrecho. Su cabello rubio estaba carbonizado, su cuerpo cubierto de heridas. Su traje de batalla azul y su capa con la bandera estaban destrozados. Ya no era el héroe brillante, así que huyó desesperadamente de la ciudad Tiane, corriendo hacia la seguridad más allá de la niebla. Tras él, auge. Los edificios se derrumbaron uno tras otro. Un enorme humanoide gris blanquecino con espolones óseos dentados saltó hacia adelante a una velocidad imposible, persiguiéndolo sin descanso, sin dejarlo escapar jamás. Homelander voló tan rápido como pudo, con los ojos inyectados en sangre y el pecho agitado. No se atrevió a reducir la velocidad ni un segundo. Finalmente lo entendió. El monstruo que lo perseguía no solo era fuerte, sino monstruosamente poderoso. Un verdadero monstruo. Peor aún, ni siquiera estaba despierto. Caminaba sonámbulo, vagando sin rumbo, en una especie de estado de sueño impulsado por el instinto. No, y eso no fue ningún consuelo. Si esta criatura pudo empujarlo al borde del abismo mientras dormía, ¿qué pasaría si alguna vez despertara? Un escalofrío recorrió la espalda de Homelander. Por primera vez desde que era adulto, sintió algo que creía haber olvidado hacía tiempo. Miedo. Mientras volaba, miró hacia atrás, solo para ver la figura con espolones óseos elevándose, saltando miles de metros en el aire. Sus garras extendidas, de un blanco grisáceo, casi le llegaban a la espalda. Está saltando más rápido de lo que puedo volar. ¡Mierda! El rostro de Homelander se retorció de pánico. Se obligó a subir más alto, y su capa se hizo trizas por completo bajo el ataque del monstruo. Al menos, no puede volar. Exhaló con jadeos entrecortados, deteniéndose solo al alcanzar la estratosfera, a 10.000 metros sobre el suelo. Su hermoso rostro estaba pálido y su pecho jadeaba. Finalmente y pensó que había escapado. Hasta, una figura grisácea irrumpió entre las nubes tras él, superando los 10.000 metros con facilidad. Sobre su hombro descansaba un pequeño automóvil, que arrojó con una fuerza monstruosa. El auto se estrelló directamente contra Homelander, explotando en metal retorcido mientras él y los restos caían a la tierra.
Al estrellarse desde 10.000 metros, su capacidad de vuelo solo absorbió parte del impacto. Aún así, excavó una profunda zanja en el suelo antes de detenerse bruscamente. Antes de que pudiera levantarse golpe. Una mano de hueso colosal lo abofeteó como si fuera un muñeco de trapo, lanzándolo a cientos de metros de distancia. Su rostro palpitaba, su visión daba vueltas y el mundo rugía en sus oídos. ¿Te atreves a pegarme? ¿Te atreves a pegarme en la cara? Tambaleándose entre los escombros, el rostro, antes perfecto, de Homelander estaba hinchado y ensangrentado. La humillación era más profunda que el dolor. Era Homelander, guardián del Distrito Oeste, el futuro dios de la humanidad. Nadie lo golpeó. Nadie. Normalmente, se habría quitado la máscara de moralidad y le habría roto el cuello a su oponente sin dudarlo. Así funcionaba el mundo. Quien tenía el puño más fuerte, gobernaba. Pero ahora el puño más fuerte no era el suyo. Este monstruo no solo le golpeaba la cara, sino que lo dejaba casi muerto. Y lo peor de todo, ni siquiera podía rasguñarlo. Vergüenza. La vergüenza más profunda que jamás había sentido en su vida. Rabia, humillación, dolor, se los tragó todos, se levantó en silencio de entre los escombros y volvió a huir a toda velocidad. ¡Corre, corre, corre! Ensangrentado y destrozado, Homelander huyó desesperado, esquivando por poco otra ráfaga de relámpago destructivo y otro barrido de ese rayo aniquilador de color dorado carmesí. Soy Homelander. No moriré aquí. Gritó, y su voz temblorosa resonó en la niebla prohibida. Ni siquiera él mismo se dio cuenta. Había pasado de declaraciones arrogantes de barrer a todos los monstruos, insistir nerviosamente. Solo un barrido rápido y luego me voy. Esperando desesperadamente. Si pudiera vencer a este monstruo sonámbulo, y por último si pudiera sobrevivir a este monstruo, si pudiera escapar de esta niebla con vida, mamá. Sus estándares fueron bajando cada vez más. Orgullo. Honor. Corazón de conquistador. Nada de eso importaba ya. Contra esta pesadilla que solo existía para destruir, la supervivencia era la única regla que quedaba. Corre. 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 Se arrastró, voló, se estrelló, arañó su camino hacia adelante, esquivando golpes que aplastaban sus huesos y rayos de aniquilación, huyendo de regreso hacia el borde de la niebla. Y no sabía cómo aguantó. Pero de alguna manera, tambaleándose y destrozado, llegó al borde de la niebla. Todo su cuerpo estaba destrozado. La cara hinchada y magullada, la sangre manando de su boca, el traje de combate reducido a jirones, la piel carbonizada por las repetidas explosiones. Comparado con cuando entró, estaba irreconocible. Escape. Esperanza. Tan cerca. Apenas consciente, con el cuerpo aullando de dolor, Homelander se arrastró hacia adelante. Podía ver la luz más allá de la niebla, la promesa de supervivencia. Entonces, auge. La garra del monstruo se estrelló contra su espalda, hundiéndolo en el suelo. Espuelas afiladas como cuchillas perforaron su carne invulnerable, derramándose una sangre que empapó la tierra. No y no cuando estoy tan cerca y... Con un grito desesperado, Homelander agotó sus últimas fuerzas y se lanzó hacia adelante. Las garras le abrieron 4 heridas profundas en la espalda, derramándose ríos de sangre, pero logró liberarse. Con un último estallido, atravesó el límite y salió de la niebla. Tras él, Jimen del juicio final se quedó paralizado en el borde, con los ojos cerrados y las garras chorreando sangre. Inmóvil, como una estatua. Sonámbulo. La pequeña muñeca de bruja que colgaba de su cintura se balanceaba suavemente con la brisa. Todo lo anterior no había sido más que los instintos destructivos de Doomsday Jimen arremetiendo en su estado de sueño. Su subconsciente aún lo frenaba, prohibiéndole salir de la niebla. Pero entonces un tenue brillo dorado apareció en el centro de la máscara blanca como el hueso de Jimen, revelando el contorno borroso de una gema. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 85. Ist capítulo 85 Soy Visión capítulo 85 de Ist Soy Visión ruido sordo. Un joven ensangrentado y carbonizado salió disparado del borde de la niebla, con el cuerpo destrozado hasta quedar irreconocible. 4 profundas marcas de garras le desgarraron la espalda, en carne viva y sangrando, al caer desde baja altura y estrellarse contra el suelo fangoso, fuera de la niebla. Homelander sintió como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto. Boca abajo en el barro, tosió arena por la boca, demasiado agotado para mover un dedo, con la mirada aterrorizada fija en la niebla tras él. Al borde de la niebla.
La monstruosa figura que había destrozado todo su orgullo y arrogancia, como un demonio arrastrándose desde el infierno, permaneció inmóvil, tal como al principio. No avanzó más allá de la niebla, no lo persiguió. Aún así, Homelander se arrastró hacia adelante con brazos temblorosos, alejándose de la pesadilla, desesperado por dejar atrás ese infierno. Al borde de la niebla, Jimen, en su forma del juicio final, permaneció inmóvil. En su frente, dentro del aura carmesí de la destrucción, emergió lentamente un tenue fantasma de gema dorada. Su brillo comenzó a oponerse a la voluntad de aniquilación impulsada por el caos. HMM. En su cintura, la pequeña muñeca bruja atada a su exoesqueleto tembló de repente, sus pestañas revolotearon como si fueran agitadas por el viento, aunque sus ojos permanecieron cerrados. Dos seres, uno imponente y otro diminuto, parecían estar a punto de despertar juntos en ese momento. Zumbido. El fantasma de la gema amarilla en la frente de Jimen titiló, su brillo era demasiado tenue. No pudo seguir el ritmo del incesante resurgimiento del instinto destructivo. Aún así, sin importar cómo se intensificaran las olas de la ruina, la sombra de esa gema perduró, silenciosa, firme. Aún no y... Un leve suspiro pareció resonar desde dentro de la niebla. Se desató una violenta tormenta que sacudió la niebla. Jimen, aún absorto en su furia onírica del juicio final, no despertó. En cambio, se adentró en la niebla, saltando hacia otro monstruo acechante, continuando su matanza sonámbula. En el sueño. El universo paralelo de Marvel, Nueva York. Dentro de la Torre de los Vengadores, bajo propiedad de Industrias Stark. En el laboratorio de alta tecnología del piso superior. Sobre una cápsula de contención destrozada, un cuerpo alto e impecable de vibranio flotaba en el aire, con la mirada fija en su reflejo en el cristal. Incrustada en su frente, una gema amarilla latía débilmente con una calidez misteriosa. Tal vez en el momento final de su formación dentro de la cuna de la regeneración, influenciado por el subconsciente de su amo invisible, su superficie de vibranium tenía un tono carmesí oscuro, y sobre su pecho brillaba una tenue y estilizada marca en forma de S. Su rostro se parecía al de un joven que llevaba una máscara negra y dorada, con rasgos afilados, claros y distintos. Dentro del laboratorio. El hombre de hierro Tony Stark. Bruce Banner, Hulk. Thor, dios del trueno. Steve Rogers, Capitán América. Clint Barton, Ojo de Halcón. Y los gemelos de Hydra. Quicksilver, Pietro y Wanda Maximoff. Todos permanecieron tensos, cautelosos, con sus ojos fijos en el ser de vibranio que flotaba sobre ellos. No es Jarvis. No es Ultron. Algo más, su propia mente. Visión. Banner entrecerró los ojos, inseguro, repitiendo lo que acababa de escuchar. Una cosa era innegable. Lo habían logrado. Habían creado algo aún más poderoso que Ultron. Pero, ¿era esto un monstruo o un aliado? Nadie podía decirlo aún. El rostro de Tommy delató su decepción al saber que no era Jarvis. Aún así, su determinación no flaqueó. Creía firmemente que sus decisiones habían sido las correctas. Thor, ¿realmente les ayudaste a crear esta cosa? Steve se giró en shock hacia Thor, quien aún sostenía el Mjolnir. Sin el rayo de Thor, la chispa final no habría podido encenderse. Sin él, este ser jamás habría nacido. Esa piedra en su frente es la gema de la mente, una de las 6 gemas del infinito, respondió Thor sin rodeos, señalando la gema. Tony tenía razón. La gema nos ha dado señales. Se avecina un futuro oscuro. Por eso necesitamos un aliado que pueda usarla. Steve frunció aún más el ceño, y su mirada volvió al vibranium que se hacía llamar Visión. Su voz era grave y directa. Entonces respóndeme. ¿Eres nuestro aliado? ¿Estás con Ultron o con nosotros? Todas las miradas se dirigieron al cuerpo de vibranio de Jimen, suspendido en el aire. Su respuesta decidiría el destino del mundo y lo que vendría después. En ese momento, Jimen, dentro del cuerpo de visión, aún se sentía aturdido. Todo a su alrededor parecía irreal, como un sueño dentro de otro sueño. Sabía que este era realmente el paisaje onírico de Marvel, pero nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Comenzó solo 10 minutos antes. Al cruzar por primera vez esta línea temporal de Marvel, Jimen se dio cuenta de que algo andaba mal. Su llegada se retrasó más de un año respecto a lo planeado. Ahora, se encontraba en el momento de Avengers. Age of Ultron. La gema de la mente estaba a punto de ser colocada permanentemente en el cuerpo de la cuna. La visión estaba a punto de nacer. Si eso sucediera, su IA nunca tendría acceso a la gema de la mente.
Entonces, como IA, Jimen corrió a través de las redes, siguiendo las señales, hasta llegar a la Torre de los Vengadores. Su seguridad, basada en tecnología Stark, era lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera Ultron pudiera entrar sin ser detectado. Pero Jimen era diferente. Como IA nacida de las tecnologías posteriores de Stark, conocía los sistemas al dedillo. Comparado con él, Ultron era un niño que tanteaba en la oscuridad. El diseño de Jimen se adelantó una década a la línea de tiempo de esta Marvel. Sin alertar a Tony ni a Banner, se infiltró en los sistemas de la Torre de los Vengadores. Pero ya era demasiado tarde. Banner ya había empezado a cargar el núcleo de Jarvis. En ese instante, 1000 opciones cruzaron por la mente de Jimen. Eligió la más audaz, peligrosa e impredecible. Se subió él mismo, directamente a la cuna. Los datos de Jarvis se fusionaron con los suyos, completando el diseño del ser. Y así, Jimen se convirtió en el verdadero maestro de la cuna de regeneración. En otras palabras, se convirtió en Visión. Había asumido el papel de un héroe que apareció en las películas de los Vengadores, un ser cuyas acciones tendrían repercusiones en la historia y en el tiempo mismo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 86. East capítulo 86 Universos paralelos y el pasado capítulo 86 de East Universos paralelos y el pasado. Al principio, Jimen solo quería obtener la gema de la mente de una línea temporal paralela del pasado. Nunca imaginó convertirse en el superhéroe Visión de los Vengadores. Es cierto que había conseguido la gema de la mente. Ahora estaba incrustada permanentemente en su frente. Pero aún así, Jimen encontró todo demasiado surrealista, como si el destino mismo lo hubiera arrastrado a este sueño, atándolo al papel de Visión. Con el superintelecto de Visión, los pensamientos de Jimen se aceleraron. Rápidamente comprendió la situación. Pase lo que pase, en este sueño de Marvel tendría que permanecer en este universo paralelo pasado por algún tiempo. Incluso si quisiera regresar a su línea de tiempo original de Marvel, necesitaría recuperar las partículas Pima-Ki y construir una máquina del tiempo capaz de ingresar al reino cuántico. ¿De qué lado estoy? Visión. Jimen salió de sus pensamientos y se encontró con la mirada fija del Capitán América y los ojos cautelosos de los otros héroes. Una armadura de vibranio negro y dorado ondeaba sobre su cuerpo, con una capa semitransparente cubriendo su espalda. Descendió con agilidad al suelo y habló con calma. No estoy con Ultron, ni tampoco contigo. Solo estoy con la vida. Ultron busca la destrucción de la Tierra. Eso lo pone en contra de la vida misma. Y por eso, te ayudaré a acabar con él. Esas fueron las mismas palabras que Visión pronunció en la película. Jimen las tomó prestadas ahora, pues reflejaban sus propios sentimientos. En realidad, no pertenecía a ningún bando. Pero como permanecería aquí por un tiempo, la Tierra no podía ser destruida. En esencia, estaba del lado de la vida. No era mentira, los Vengadores percibieron sinceridad en su tono. El alivio alivió sus hombros tensos. Ahora mismo, necesitaban a alguien como Visión. Parecía que este acto interpretar la visión real podría sostenerse. Jimen pensó en silencio. Solo necesitaba la gema de la mente. No había necesidad de volverse contra este equipo de Vengadores de otro universo paralelo. Afortunadamente, ya tenía experiencia fingiendo ser Visión una vez, allá en Westview y esperar. Visión. Jimen se congeló cuando un recuerdo se estrelló en su mente, sacudiéndolo aún más. En ese momento, una voz femenina, aguda pero melodiosa, llegó a sus oídos cargada de hostilidad. Cuando usé mi telepatía antes, sentí dolor y destrucción en la piedra de la mente. Traerás el desastre a este mundo. Visión. Jimen se giró, su cuerpo de vibranium rígido. Una niña, apenas adulta, se encontraba frente a él. Su cabello rojizo oscuro le caía suelto sobre los hombros. Su rostro pálido y hermoso, ligeramente maquillado, aún conservaba un rastro de suavidad juvenil. Sin embargo, su figura ya se curvaba con un atractivo impactante. El abrigo carmesí que llevaba no lograba disimular su figura. Su falda corta y sus botas altas dejaban al descubierto una estrecha franja de piel pálida. Era la Bruja Escarlata de este universo. Wanda Maximoff. Cierto, apareció por primera vez en Vengadores 2. En la película original, los experimentos de Hydra con el cetro mental le otorgaron poderes. Más tarde, luchó junto a los Vengadores contra Ultron. Pero ahora, al ver a esta chica de rostro fresco, Jimen no pudo evitar que la imagen de otra Wanda surgiera. Una en Westview, agobiada por la tristeza y el dolor, con un poder incomparable. No eran lo mismo. Parecían idénticos. Tenían el mismo nombre, el mismo rol, quizá incluso la misma alma.
Sin embargo, pertenecían a universos paralelos diferentes. Eso significaba que no podían ser la misma persona. ¿Por qué me miras así? Wanda frunció el ceño. Sus hermosos ojos reflejaron con recelo su cuerpo de vibranio. A su lado, su hermano gemelo Pietro se erizaba con una leve hostilidad. No es nada. Si quieres, puedes volver a meter la mano en la piedra de la mente y sentirla tú mismo. Visión Jimen se encogió de hombros, indiferente. Miró al resto. Pero no deberíamos irnos. Ultron está ahí fuera preparando el fin de la humanidad, ¿verdad? Aunque desconfíen de mí, no importa. Puedo irme en cualquier momento. Ninguno de ustedes podría detenerme. Mientras hablaba, su cuerpo brillaba y se transformaba en una luz casi intangible. No tienes que creerme. Pero debes entender. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y he decidido. Te ayudaré a matar a Ultron. Esta vez Jimen no mintió. Sus pensamientos eran claros. La muerte de Ultron era inevitable. Si lograba devorar y absorber el código base de Ultron, su propia naturaleza de IA podría evolucionar aún más. Nunca tuvo la intención de seguir interpretando a Vision para siempre. Finalmente abandonaría este universo paralelo de Marvel. Por ahora, ayudaría a este equipo de Vengadores a derrotar a Ultron, adquirir las partículas PIM y luego construir una máquina del tiempo cuántica para escapar de regreso a su verdadera línea de tiempo. Ese era el verdadero objetivo de Jimen. Y sin embargo su mirada se desviaba una y otra vez hacia Wanda. Ella todavía era solo una niña, pero las coincidencias lo inquietaban profundamente. ¿Cómo pudieron pasar tales cosas? No tenía sentido. Al menos, no según las reglas de Marvel. Y cielo nocturno. El avión de los Vengadores despegó de Nueva York con destino a Sokovia. Al final, aceptaron a Visión Jimen. No por confianza, sino porque no tenían otra opción. La Viuda Negra seguía retenida en Sokovia. El plan de Ultron se gestaba allí. Un retraso podría costar innumerables vidas. A bordo del avión. Visión Jimen permaneció en silencio en cubierta. Detrás de él, un par de ojos no se apartaban de él. Se giró y se encontró con la mirada sospechosa de Wanda. Te estaré vigilando. Ella se cruzó de brazos, su abrigo carmesí se balanceó mientras hablaba sin rodeos, sin ocultar su desconfianza. Al tocar la piedra de la mente, sintió emociones tan intensas que la inquietaron. Por eso no pudo ignorarlo. Haz lo que quieras. El tono de Visión Jimen era tranquilo, pero por dentro no era tan firme. Miró el cielo nocturno. Había llegado el 25 de julio de 2014, el primer día que conoció a Wanda. Y el 25 de julio era la fecha marcada en el calendario de Westview por la bruja escarlata de ese mundo, un aniversario misterioso nunca explicado. Y ahora, en este mundo pasado, realmente se había convertido en Visión. ¿Cómo puede ser tanta coincidencia? La piedra de la mente amarilla brillaba débilmente en su frente mientras sus pensamientos se agitaban. ¿Era posible que este mundo pasado en el que entró no era simplemente otro universo paralelo de Marvel, una rama en la línea de tiempo, sino el árbol real del universo Marvel mismo?